La pregunta más fundamental del ser humano nunca ha cambiado. ¿Qué es el universo? En el mundo antiguo, el I Ching respondía: el universo es cambio. Golpea con los nudillos la mesa de madera que está justo frente a ti. Percibes una superficie sólida, densa y completamente real. Ahora imagina que estás explorando un videojuego de mundo abierto. Las montañas en la pantalla se ven enormes y texturizadas, pero sabemos perfectamente que no son objetos físicos reales que podamos tocar. Debajo de esos hermosos atardeceres digitales, todo se reduce a información. Secuencias de ceros y unos interactuando entre sí a una velocidad asombrosa. Lo que vemos como objetos físicos sólidos se comporta más bien como un software en ejecución, actualizando la posición de cada átomo constantemente. Para entender cómo funciona este mecanismo, vamos a combinar un texto de hace 3000 años, las reglas de la física cuántica y los últimos conceptos en inteligencia artificial. Mucho antes de que existieran las computadoras, los antiguos eruditos en China elaboraron un texto llamado el I Ching. Ellos concluyeron que el mundo material no está hecho simplemente de cosas sólidas como planteaban Parménides y Demócrito, sino de un flujo incesante de transformaciones, como postulaba Heráclito. Para explicar esto, comenzaron con un estado indivisible y lo separaron en dos valores opuestos, yin y yang, una elección entre dos opciones. Este diagrama muestra cómo las dos opciones iniciales se multiplican. 2 se convierten en 4, 4 en 8, y así sucesivamente hasta agotar toda la multiplicidad de cosas posibles sobre la Tierra, tal como nos señala la primera parte del Gran Tratado, o Tachuan, de las famosas 10 alas, o anexos del I Ching. A partir de estos valores opuestos, yin y yang, o 0 y 1, para usar la terminología informática moderna, podemos crear mundos y universos enteros como en los videojuegos de hoy. Ya los autores del I Ching se nos habían adelantado en esta idea siglos antes. Entonces, ¿está el universo hecho de partículas materiales diminutas como planteaba Demócrito? Tras muchos experimentos con colisionadores de partículas para buscar la pieza de materia más diminuta, los físicos concluyeron que no. Nunca encontraron una esfera sólida y permanente en el núcleo del universo. En su lugar, detectaron campos de energía invisibles. Cada objeto material que percibimos con nuestros sentidos es en realidad una fluctuación temporal dentro de estos campos interactivos. Físicos teóricos como Carlo Rovelli proponen que el espacio mismo carece de una continuidad matemática lisa. Es más bien una estructura intrínsecamente discreta. A escala cuántica, el tejido de la realidad se revela como un espacio de estados finitos, como lo es el conjunto de los 64 hexagramas del I Ching. Piensa en esto como el motor gráfico de una consola de videojuegos. El mundo físico dibuja la materia visible únicamente cuando esas partículas interactúan entre sí. La física moderna nos proporciona una elaboración matemática rigurosa para las intuiciones de los textos antiguos. El universo opera como un proceso de cálculo continuo. Si el universo es código y las leyes de la física procesan esos datos, surge una pregunta inmediata. ¿Quién es el jugador mirando la pantalla? Esto nos lleva a inventores como Ray Kurzweil, que investigan la intersección exacta entre la biología humana y la inteligencia artificial. Kurzweil sostiene que tu mente no es un objeto anatómico rígido. Tus recuerdos y tu personalidad forman un patrón de información que cambia constantemente. Eres, a nivel técnico, un software en ejecución, pero donde Kurzweil sostiene que todo es computable, incluso desde las matemáticas del siglo XX, pensadores como Gödel demostraron que en cualquier sistema lógico siempre habrá verdades que no se pueden demostrar.
Una cantidad infinita de cálculos jamás podrá igualar el sentimiento de afecto humano o el aroma del café por la mañana. Pensadores contemporáneos como David Chalmers denominan a esta frontera el problema difícil de la conciencia. En el lenguaje del Tao Te Ching, el Tao que puede ser expresado con palabras no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. este concepto concuerda de forma precisa con otras corrientes filosóficas de Oriente como el budismo, donde el yo nunca se define como algo rígido y estático, sino como un proceso temporal que se actualiza. La mecánica cuántica nos habla del efecto observador, en el cual la observación de una partícula hace que su superposición probabilística de estados colapse en algún estado determinado. Tú no eres un espectador pasivo ubicado fuera del universo observándolo a la distancia. Tu mente es parte de ese mismo código. Eres el universo procesándose a sí mismo. La realidad opera entonces en dos capas simultáneas. El universo genera billones de datos por segundo, pero es tu conciencia la que le otorga significado. Eres la chispa que convierte los cálculos en una realidad viva.